Bueno, continuamos. Nuestra siguiente ponente nos acompaña de forma virtual. Su nombre es Verónica Pontes. Ella es abogada por la Universidad Católica de Guayaquil, máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Colombia en Nueva York, Columbia en Nueva York, máster en Derecho por la Universidad de Calgary, la Universidad Central del Ecuador, es profesora de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. También ella es miembro de la Alianza de Organizaciones de Derechos en el Ecuador. Verónica, bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias a la universidad, a las organizaciones que han permitido este evento. Yo lastimosamente estoy en Guayaquil, por eso no puedo presentarme personalmente como inicialmente había ofrecido y habría querido. Entiendo por lo que he escuchado de bastantes buenos comentarios acerca del panel en general. No pude, estaba viajando justo en ese momento, escuchar a la doctora Núquez, pero acabo de escuchar algo que creo que empata bastante con la ponencia mía, que tiene que ver con el rol de los derechos de la naturaleza y los elementos de la naturaleza en los procesos de consultas ambientales. Entonces, si me permiten, por favor, quiero compartir pantalla. Acá voy. Entonces, digamos que le he puesto un título un poco largo a la presentación, pero tiene que ver con la relación entre las consultas previas ambientales y la titularidad, el sujeto naturaleza y los elementos de la naturaleza como titulares del derecho a la consulta previa y la prevención y la precaución como criterios para valorar el proceso de consulta previa y decidir. ¿Ok? Entonces, los objetivos de esta breve presentación van a ser resaltar la relación instrumental que hay o que debe haber entre las consultas ambientales y la garantía de derechos individuales colectivos de la naturaleza, explicar por qué en la Constitución ecuatoriana, en lo que se entiende como el universo constitucional, que es el texto de la Constitución como tal, más los convenios y instrumentos internacionales y los avances, las elaboraciones que ha hecho la Corte Constitucional al respecto, yo considero que la naturaleza y los elementos de la naturaleza deben entenderse como la comunidad que es titular del derecho a la consulta. Ya vamos a ver por qué lo digo y cómo sería esa participación. Y finalmente, discutir rápidamente principios de protección de la naturaleza necesarios para incorporar en la decisión de medidas estatales sujetas a consulta ambiental. Entonces, ¿por qué yo hablo de consultas previas más que de consulta ambiental? Y es que las consultas, si no son previas, no son consultas. Si no son previas, libres e informadas, no son consultas. Y digo esto para quienes trabajan en derecho, porque hemos tenido ya una tradición de distinguir entre la consulta previa, libre e informada, que aparentemente es solo de pueblos indígenas, y la consulta ambiental, como si la consulta previa, libre e informada no fuera también esas características, no fueran también aplicables la consulta ambiental. ¿Ok? Por consultas previas me refiero a las consultas previstas en la Constitución, en los artículos el 57, que son debidas a pueblos indígenas, afro, montubios y campesinos, y las del 398, que se deben a la comunidad. Digo la comunidad específicamente porque eso es lo que dice el artículo de la Constitución del Ecuador. Y la pregunta es entonces, ¿quién es la comunidad? Vamos a ver un poquito más adelante cómo hay criterios restringidos de quién constituye la comunidad o quiénes constituyen la comunidad y criterios más inclusivos. Yo abogo por el criterio inclusivo a la luz, no de lo que a mí se me ocurre como activista, como ya en algunos casos las compas acá y los compas acá han aclarado. No se trata de ser o no activista, se trata de trabajar dentro de los contornos que nos ha indicado la misma Constitución del Ecuador a partir del año 2008. En eso quiero pues rápidamente decir el carácter de las consultas previas. Las consultas previas han pasado de ser un mero trámite en el licenciamiento de actividades extractivas, sobre todo, a ser un derecho en toda regla o a tener el reconocimiento de ser un derecho en toda regla. Y un derecho es una, si quieren, eh, una
aptitud que podemos tener los seres humanos a partir de estos reconocimientos en el sistema normativo que nos permiten proteger, dicen los abogados, ciertos intereses jurídicamente relevantes. En ese sentido, nuevamente, una cosa es entender a la consulta previa como simplemente un trámite que se tiene que desarrollar para proceder a licenciar actividades, y otra cosa es un derecho que me permite a mí a la vez proteger y garantizar otros derechos, y ya vamos a ver un poco cómo son. Esa es la relación instrumental a la que de la que yo hablo, o por la que yo abogo, porque hay otra visión también instrumental de la consulta que lo que dice es que la consulta es simplemente, insisto, un trámite o es una forma por la cual el Estado va a legitimar sus decisiones. Yo creo que no lo es porque si no, no fuera un derecho. En ese sentido, lo que buscamos de las consultas es que sean procesos para asegurar que la decisión que se tome, es decir, decisión sometida a consulta y que finalmente se tome, sea, por un lado, lo más sólido en términos ambientales, en términos de protección del ambiente, la naturaleza y demás, y que a la vez, al hacerlo, garantice derechos humanos colectivos y de la naturaleza. Parecería que estuviéramos hablando de lo mismo, pero hay una distinción y la distinción está en el origen de la consulta ambiental. La consulta ambiental fue pensada como un instrumento para que el Estado tomara mejores decisiones a partir de la participación de la gente, ¿no? Y ahí empato un poco con lo que entiendo que ha dicho hoy día la doctora Núquez de lo que escuché a Shady, pero esa es la cuestión, cómo el Estado puede saber cosas, cómo puede saber el estado del ambiente, cómo puede saber los peligros y los riesgos. eh, y digo el Estado como un funcionario, una funcionaria en un papel burócrata sentado en su escritorio, en su oficina, no puede saber lo que pasa en los distintos lugares, ¿verdad? Entonces, la idea inicial es que con la participación de la gente, el Estado y los funcionarios puedan tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, por eso hacemos un poco esta distinción que luego en el principio de las consultas o de la participación pública en las decisiones estatales para tomar mejores decisiones ambientales entra en la discusión, si quieren, normativa a partir del 1992 con la Declaración de Río sobre desarrollo y ambiente. Desde entonces, para entonces, por ejemplo, no estaba reconocido el derecho al ambiente sano, por ejemplo. Eso es uno que a nivel internacional, si un poco han seguido las noticias en ese sentido, la ONU recién lo declara hace 2 años acá. Ecuador lo tiene desde hace mucho tiempo atrás, pero este es un tratado, perdón, es una declaración internacional y entonces pues hablaba en esos términos más amplios. Como nosotros ya tenemos no solamente reconocido el derecho al ambiente sano desde el año 98 al menos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afros, montubios, campesinos y los derechos de la naturaleza, lo que sí es una novedad, si quieren, del año 2008. Entonces, si quieren esta distinción entre lo más sólido en términos ambientales y la garantía de derechos humanos colectivos de la naturaleza, de alguna manera se funden, ¿verdad? Pero la idea es que tenga esas dos aristas. El corolario de entender así las consultas previas es que la consulta no está para legitimar cualquier decisión estatal, aunque el Estado pueda proceder sin el consentimiento de los consultados. Y esta aclaración la hago por lo que van a ver a continuación, para quienes no conocen el texto del artículo 398 sobre lo que dice este, sobre el alcance de la consulta, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, si es que la consulta no legitima cualquier decisión estatal, no es que puedo como Estado, como funcionaria pública, tomar cualquier decisión, entonces eso significa que los resultados de una consulta no pueden ser inconsistentes con los derechos humanos colectivos de la naturaleza y con principios establecidos para garantizar esos derechos. ¿Ok? Esto lo digo, ya vamos a ver, aquí está, este es el texto del artículo 398. Está un poco cortado porque lo que quiero es resaltar partes pertinentes a esta discusión. El artículo 398 dice que toda decisión o autorización que pueda afectar al ambiente debe ser consultada a la comunidad. Dice también, entre otras cosas, que el Estado va a valorar la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso nos devuelve a la discusión de que la consulta no puede violar derechos.
Y finalmente dice, si el referido proceso resulta una oposición mayoritaria de la comunidad, la decisión de ejecutar o no la decisión será adoptada por resolución debidamente motivada de la autoridad administrativa superior de quien hizo la consulta. ¿Ok? Esta es la parte a la que me estoy refiriendo. El hecho de que el artículo 398 dice que se puede, que el Estado finalmente tiene la última decisión, pese a que haya una oposición mayoritaria de la comunidad consultada, eh, la Corte ya ha dicho que eso no significa, en el caso de los pueblos indígenas, que eso no significa que simplemente pueden decidir lo que sea, ¿verdad? La resolución debidamente motivada y la otra parte del artículo que dice que la valoración de lo que dijo la comunidad en el proceso de consulta deberá ser entendida, deberá ser perdón, la valoración deberá corresponder a los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales, nos devuelve a esta idea que les indiqué hace un momento, que no significa que el Estado puede decidir lo que sea. Y lo digo porque los funcionarios estatales y los empresarios mineros y petroleros, los extractivistas, a quienes les hemos logrado poner algún freno, alguna forma de freno a través de la consulta y alegando que no se ha desarrollado una consulta, lo que siempre dicen es, bueno, pues el Estado decide al final, ¿ok? Ok, digamos que el Estado decide al final. El problema es que no puede decidir como quiere. Y ese es el punto de esta presentación. Antes de eso, lo que pretendía discutir es por qué considero que la comunidad, cuando el artículo 398 dice deberá ser consultado la comunidad, la pregunta es, ¿quién constituye entonces la comunidad? ¿Verdad? Pasemos, permítanme hacer un break aquí porque quiero ver qué es lo que dice la Constitución sobre la naturaleza y creo que un poco ya lo han discutido a lo largo de la mañana. La naturaleza es considerada un titular de derechos en la Constitución del Ecuador del 2008 y esos derechos son el respeto integral de su existencia y el mantenimiento de sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos, es decir, la capacidad de la naturaleza de seguir sosteniendo la vida en general. Y tiene derecho además a que se la restaure cuando el daño ya ha sido efectuado y que esta restauración sea distinta de la indemnización que corresponde a las personas que han sido dañadas en un proceso de lo que sea. ¿Ok? Dice además la Constitución con respecto a los derechos de naturaleza que para aplicar y entender estos derechos se va a observar lo mismo que dice la Constitución en lo procedente, y eso ha hecho en las elaboraciones post-2008, estos textos le han servido a la Corte Constitucional para entender no solamente a la naturaleza en abstracto, sino a los elementos de la naturaleza y dice, ellos son también titulares de derechos, ¿verdad? Toda la mañana han pasado discutiendo acerca de cómo las especies y los individuos de las distintas especies son titulares de derechos, pero además, y esto está relacionado con la posibilidad de vida de las especies, los ríos, los bosques, los manglares son también titulares de derechos de la naturaleza, en el entendido que son elementos de la naturaleza, ¿verdad? No voy a avanzar mucho, perdón, a quedarme mucho en estos detalles acerca de los ríos, los bosques como titulares de los derechos y ciertamente no de los animales. Quiero decir, no voy a hacer gran énfasis porque entiendo que lo han discutido en la mañana. Han discutido, creo que en gran detalle, acerca de la titularidad de derechos de los animales, pero acá lo que quiero resaltar un poco es el hecho de los entornos, ¿verdad? El río como titular de derechos en la medida en que permite y es el hábitat, el mantenimiento del hábitat para la vida de peces, aves y animales silvestres. En el caso de los bosques, también con la agregación de que lo que dice la sentencia, la Corte Constitucional en la sentencia de Cedros acerca del bosque nublado, lo define como, perdón, una comunidad o grupo de organismos que viven en un ambiente dado y que el ecosistema como tal se define por sus interrelaciones e involucra sus componentes bióticos y abióticos, y el componente biótico son las especies que lo constituyen, ¿verdad? Palabras difíciles menos, básicamente lo que dice es que si en tanto los ecosistemas sostienen la vida de otras especies, esa es justamente
uno de los elementos que está sujeto a protección, la capacidad de sostener esta vida y que no sea solamente instrumental a la vida de los seres humanos, sino a la vida de las otras especies. ¿Ok? Los animales como titulares de derechos, los derechos de los animales silvestres entendidos de una forma particular. Entiendo que han hablado también ahora de los de uso doméstico de consumo. ¿Ok? ¿Por qué quería hacer toda ese preámbulo? Es precisamente porque hay una discusión, ahora que se está discutiendo los elementos de una ley de consulta ambiental que, como ordenó la Corte, es quiénes somos la comunidad. ¿Cuál ha sido el criterio restringido? Ha sido, y es el criterio que usa el burócrata, los sucesivos reglamentos que han sido todos inconstitucionales sobre las consultas, han buscado siempre restringir, ¿verdad? Ok, ya tenemos que consultar, pero vamos a consultar solamente a estos. ¿A quiénes? A lo que llaman los directamente afectados, a los que llaman directamente afectados en un área de influencia que es determinada por el mismo proponente de un proyecto, que es lo peor, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio en cambio inclusivo? El criterio que quizás sea el criterio al que se haya referido la doctora Núquez, no lo sé, no escuché su intervención, pero la idea del convenio Escazú, que es un convenio justamente sobre los derechos de participación para temas ambientales, se refiere al público así en general. Y luego cuando dice quién es el público, son uno o varias personas físicas o jurídicas y asociaciones, organizaciones o grupos, por ponerlo en los términos más amplios posibles. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Ha dicho que para determinar, es decir, para establecer quién mismo es el sujeto consultado, en este caso lo que llama la Corte, perdón, la Constitución, lo que llama la comunidad, dice, esa determinación se hará de la forma más amplia y democrática posible y ante la duda, lo que se va a consultar es a las comunidades posiblemente afectadas, a todas las comunidades posiblemente afectadas. Esto lo dice la decisión de la Corte en el caso Cedros. ¿Ok? Entonces, la pregunta es nuevamente quiénes son o quiénes son posibles de ser esas comunidades afectadas. Yo considero, con base en la realidad de lo que pasa en la vida, es que si es que una decisión estatal que puede afectar al ambiente va a ser consultada, tendrá que ser consultada ciertamente a quienes puedan ser afectados. Pero entonces la pregunta es quiénes van a ser afectados. No solamente son los directamente afectados en el área de la influencia, finalmente son ellos, sin duda, y deberán tener un rol protagónico, si quieren, o fundamental o particular, precisamente porque van a recoger o van a asumir, si queremos, las afectaciones más directas o las afectaciones más potentes, si quieren, en sus vidas. Pero también somos sujetos de esas mismas consultas, obviamente con distinciones, con distintos roles posiblemente y con distintos efectos posiblemente. Eso es justamente lo que deberíamos estar discutiendo. Es el público en general, activistas, la academia, los individuos y las organizaciones, en fin, todos en tanto somos titulares del derecho al ambiente sano. Uno de los problemas serios que tienen estas decisiones acerca, mejor dicho, los reglamentos sobre consulta, y ciertamente que la Corte ha conocido los problemas a través de la intervención de tanta gente, a través de amicus curiae en los casos, ha sido justamente que el ambiente es difícil de delimitar. ¿Verdad? Yo veo el reglamento en el decreto 754 que fue tan rechazado por quienes hemos venido trabajando en estos temas y que suponíamos que la Corte ya había avanzado suficiente como para que no tuviéramos un reglamento tan retrógrado. Uno de los problemas que tiene ese reglamento es hablar de, a ver, la persona que va a ser consultada es aquella que tenga su ambiente afectado. ¿Cómo que su ambiente? El ambiente no es de nadie, ¿verdad? El ambiente es este entorno, es la naturaleza, es el lugar donde se genera la vida, está compuesto de procesos, que es uno de los elementos más interesantes de la Constitución del Ecuador, cuando habla de los procesos vitales que permite la naturaleza, en cuyo caso, pues esta idea de decir el ambiente y entenderlo como una propiedad, porque ese es el criterio clásico del derecho civil, no se ajusta a lo que realmente es, por ejemplo, decir que tenemos el derecho al ambiente sano reconocido y el derecho en ese sentido es un derecho colectivo, no es individual. Entonces no podríamos hablar del derecho suyo, de usted como individuo o de usted como comunidad, sino que es el ambiente de todos, ¿verdad? Nuevamente de formas diferentes. Pero además, y esta es la parte que nunca se ha discutido,
Yo sostengo que cuando el artículo 398 dice que se consultará a la comunidad, eso incluye la naturaleza y sus elementos, ríos, bosques, especies, en tanto titulares de derechos constitucionales y mucho con énfasis en lo que dijo la misma Constitución en el caso Los Cedros, donde nos decía no solamente que se tenía que consultar a las comunidades posiblemente afectadas, sino que ya definió, por ejemplo, el bosque nublado como un ecosistema y que un ecosistema es una comunidad o grupo de organismos que viven e interactúan en un ambiente dado y que, entre otras cosas, le permiten la vida, por ejemplo, a otras especies, ¿verdad? Que no solamente, por cierto, son las especies animales, sino también las especies vegetales, por ejemplo. Las orquídeas, en el caso de Yurimaguas, fue uno de los elementos, y dos ranas, dos especies de ranas que se creían extintas, fueron elementos que ayudaron a los jueces a entender que si es que nosotros no consideramos de esa manera al ecosistema como una comunidad de vida, entonces, ¿de qué sirve tener derechos a la naturaleza y decir que respetamos o que garantizamos los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Y a eso es a lo que me refiero entonces como quienes integran la comunidad, que es este concepto abstracto y nunca aclarado en todas estas discusiones, ¿ok? ¿Por qué yo digo entonces que la naturaleza y sus elementos son titulares de la consulta 398? 398 es el artículo, por eso yo la llamo así. La naturaleza, uno, porque es titular de derechos constitucionales, eso ya lo sabemos por la Constitución, porque ya la misma Corte Constitucional en sus elaboraciones y en sus desarrollos nos ha dicho que los ríos, bosques, manglares y especies tienen reconocimiento como titulares de derechos de naturaleza distintos de los titulares humanos, ¿verdad? Distintos del derecho al ambiente sano, que también es un derecho importante, de hecho, ¿verdad? Es ahí la naturaleza considerada en la medida en que garantiza la vida humana. Esos derechos de la naturaleza y de sus elementos pueden perfectamente ser y son afectados por decisiones estatales que impacten al ambiente, que es el objeto sobre el cual recae la consulta, ¿verdad? Entonces, la naturaleza y los elementos como los ríos, los bosques, los manglares y las especies son comunidades en este sentido, no comunidades no humanas, posiblemente afectadas por decisiones que puedan afectar al ambiente. Si eso es así, entonces también son ellas sujetos de las consultas. Ahora, ¿quién está legitimado para participar, verdad? Porque ni la mona estrellita hablaba, ni las ranas hablan, ni las montañas hablan, ni los ríos hablan, pero la misma Constitución nos da ya el resultado, ¿verdad? La respuesta. Todos somos llamados, todos y todas somos llamados, individualmente y colectivamente, estamos llamados a hacer esa participación y a intervenir por el sujeto, naturaleza y sus elementos. Lo dice la Constitución en el artículo 71, pero además es una obligación, sostengo yo, una obligación del Estado, que es una obligación genérica, la obligación general que tiene de promover la mayor participación posible en decisiones que puedan afectar al ambiente, y una obligación muy específica que la prevé la misma Constitución, el artículo 71, cuando dice que tiene que el Estado incentivar a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan a la naturaleza. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Posiblemente si ustedes no son abogados, posiblemente dirán, bueno, pues que eso cae por su peso. Sí, ciertamente cae por su peso, pero ese es el problema, ¿verdad? En derecho las cosas pueden caer por su peso en el mundo normal de las personas. En el mundo del derecho toca hacer estas distinciones. Y lo digo, insisto, porque en las discusiones que hay acerca de cuál es el sujeto consultado o cuál debe ser el sujeto consultado en los procesos de consultas como derechos, solamente o ha regido ese criterio restringido que una y otra vez implica los directamente afectados, entonces hacen un mapa, el mapa usualmente lo hace el proponente del proyecto, una mina, un bloque petrolero, y dice, este es el área de influencia. Y usualmente quieren hacer el área de influencia lo más pequeña posible y lo restringen al área de influencia directa y no la indirecta, por ejemplo, lo que significa que río abajo, si usted vive río abajo de una mina, no va a ser consultado porque es salada, no está en el mapa que yo hice de la influencia del área de influencia directa. ¿Ok? En este sentido, lo que yo propongo es, a partir de lo mismo que ha dicho la Constitución, perdón, la Corte Constitucional, que se debe consultar cuando haya duda a las comunidades posiblemente afectadas, posiblemente no significa probablemente, posiblemente simplemente el hecho de que pueda haber la afectación, no que haya certeza, y ya vamos a pasar al tema de la prevención y la precaución acerca de la certeza científica. Y entonces lo que hace la Corte es evadir, separarse de ese criterio restringido y posiblemente
con o sin conocimiento o con o sin la intención, lo que está procurando es un criterio inclusivo. ¿Ok? ¿Por qué? Además, porque, como decía, posiblemente eso es lo que haya dicho la doctora Núquez. Yo he escuchado ya varias veces a jueces de la Corte Constitucional que han resaltado la importante labor que han hecho quienes trabajan en estos temas desde la academia, desde la ciencia, desde el derecho, pero con atención a estos temas, que les han abierto los ojos a abogados que normalmente no han tenido una instrucción, una formación en estos temas que son más novedosos, si quieren, les han hecho abrir los ojos acerca de todos estos temas que no conocerían si no fuera por esa participación. Entonces, si en adelante nosotros vamos a tener la posibilidad de que se va a ejercer el derecho a la consulta, el derecho a la consulta tiene que entenderse precisamente como el mecanismo del que se va a valer el Estado para tomar la mejor decisión y la más sólida decisión en términos de protección del ambiente y la naturaleza, y la decisión más sólida en términos de la protección de los derechos humanos colectivos y de la naturaleza. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo van a tomar esas decisiones cuando lo que se busca es tener la mayor participación posible, los mayores criterios, las mayores perspectivas, etcétera? Si lo restringen y le dicen, bueno, venga solamente la comunidad, y ojo que la comunidad puede ser una comunidad que conozca mucho de su entorno y tenga sus conocimientos y sus saberes muy desarrollados, pero puede no ponerlos en los términos que a los jueces también les gusta escuchar, que es los términos de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá el criterio es, si es inclusivo, entonces entra la comunidad natural, entra la comunidad naturaleza y sus elementos, ¿ok? Ahora, luego recordarán ustedes lo que decíamos de la consulta, que es no solamente el poner a consulta a la comunidad toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente, sino que además el artículo 398, a diferencia de la anterior constitución, sí nos da ideas de cómo tiene que decidir el Estado. Es decir, el Estado no es que decide como quiera. Bueno, ya no me tocó más que hacer las consultas, entonces, bueno, me gasto plata, los llamo, les doy unas charlas de 2 horas y bueno, dígame lo que diga, yo voy a decidir como yo quiero, ¿verdad? No es así. Están obligados a valorar la opinión de la comunidad según criterios establecidos en la ley e instrumentos de derechos humanos, y la resolución, sea en un sentido u otro, deberá ser debidamente motivada. Bueno, pues entonces nosotros lo que decimos es que hay unos principios que no se pueden obviar. Entonces, para valorar la opinión de la comunidad o de las comunidades en esos procesos de consulta, entran una serie de principios. Me voy a referir solamente aquí a prevención y precaución, el indubio pro naturaleza, porque entiendo que de interespecie ya lo hablaron hace un momento o temprano con la doctora Núquez, y posiblemente el de interpretación ecológica también, pero están relacionados, ¿ok? ¿A qué nos referimos con el principio de precaución? Y aquí la Constitución es un poco medio ambigua, ¿verdad? Lo que dice la Constitución es que en caso de duda sobre el impacto o el riesgo ambiental de alguna acción u omisión, aunque no existe evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. ¿Ok? Yo creo que esta última parte de adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas puede haber sido más claro. Y creo que es lo que ha dado lugar a las muchas discusiones acerca de cuál mismo es el contenido, un principio de precaución. La misma Constitución nos da algunas ideas. El artículo 13, por ejemplo, dice que en la administración y la gestión de sectores estratégicos, la administración y gestión de sectores estratégicos que la hará el Estado, esa es una función estatal, esas acciones de administración, gestión, decisiones y demás serán regidas por la sostenibilidad ambiental, por la precaución, por la prevención y la eficiencia, pero tampoco nos dice mucho sobre cuáles son estas mismas medidas protectoras, ¿verdad? Sin embargo, en el artículo 73, cuando habla de los derechos de la naturaleza, sí dice que en garantía de esos derechos el Estado tomará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, a la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos naturales, ¿verdad? Realmente son eventos ya como, a mí no me gusta que se hable en términos tan altos como decir conducir a la extinción de especies, porque la extinción de especies significa ¿qué? Que ya se haya muerto el último de la especie, que se crea que están muertos, como en el caso de las dos ranas, que luego resultó que no estaban muertas, ni andaban de parranda, estaban por ahí. En este caso que les digo de Yurimagua y una pretendida mina enorme, ¿qué significa destrucción de ecosistemas? Explico, yo creo que ponen el estándar demasiado alto
porque entonces solamente en esos casos horrorosos yo voy a decir, bueno, pues había que hacer precaución, ¿verdad? Cuando en cambio el principio de precaución lo que dice precisamente es que como yo no tengo la evidencia científica del daño o del riesgo o de lo que vaya a ocurrir, entonces mejor no hago por si acaso vaya a dañar. Y les pongo un ejemplo rapidito. En Canadá, el río el río Viejo se llamaba Old Man River, se llama, perdón. Si es que no estoy malo, es el caso, no, no, perdón, es el caso de un lago, no era un caso de un río. En el caso de un lago, el lago soportaba los impactos ambientales de todas las actividades que ocurrían en las riberas, ¿verdad? Y cada vez que se pedía una licencia por una actividad que se quería iniciar, uno, no tomaban la idea de los impactos acumulados de las otras actividades, sino solamente los de esos. Y mucha gente que reclamaba y decía, ojo que no puede cargar, aguantar tanta carga un lago, algo va a pasar. Como no había la evidencia científica de qué era lo que iba a pasar, entonces decían, bueno, pues no podemos impedir que la gente lleve a cabo actividades, ¿verdad? Porque eso sería restringir libertades y no sé qué. Finalmente, un día ocurrió, no fue de un día a otro, ¿verdad? Creo que ocurrió de un momento a otro, sí, que los peces, todos los peces de ese lago aparecieron muertos. Y entonces lo que dicen es, claro, nadie imaginó que eso iba a pasar, no teníamos para entonces, esto fue hace como en los años 80, como la evidencia científica de que eso ocurriría y por lo tanto seguimos permitiendo todas esas actividades. Eso es el principio de precaución. El principio de precaución no dice necesariamente medidas protectoras eficaces y oportunas. Ciertamente eso es lo que dice la Constitución del Ecuador. Pero el artículo, perdón, el principio de precaución lo que dice es más lo que el texto del artículo 73, medidas de precaución y restricción. Es decir, no podemos hacerlo porque hay este peligro que de alguna manera se conoce, pero que no se sabe a ciencia cierta, y esa es la falta de evidencia científica que se requiere para este caso. Un ejemplo muy preciso que sí pone de prohibición la Constitución es la prohibición de introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que pueden alterar el patrimonio genético nacional, que sí está como una de las medidas de precaución y restricción específicas. ¿Ok? Corolario otra vez de esto, uno, que la precaución, lo más importante es que la precaución implica en muchas ocasiones, aunque no en todas ciertamente, la no autorización de actividades conducentes a efectos que pueden estar determinados, pero cuya científica certeza no se conozca. Y esa, creo yo, es una distinción importante con el principio de prevención, en cambio, que lo que dice es que si yo sé lo que va a pasar, tengo que tomar las medidas para que eso no ocurra. Y en algunos casos eso significa también que no voy a poder tomar una decisión autorizando una actividad precisamente porque sé lo que va a pasar, ¿verdad? Acá la distinción está en la certeza. Ahora, con respecto al principio de precaución, lo que dice lo que ha señalado o resaltado la Corte es que en este artículo 396 están por lo menos los tres elementos. ¿Y cuáles son? El riesgo potencial de un daño grave e irreversible a derechos. ¿Derechos de quién? De la naturaleza, el derecho al agua, el derecho a ambiente sano, el derecho a la salud. Dice también que la incertidumbre sobre estas consecuencias negativas, es decir, sobre lo malo que pueda pasar, sea por ser aún objeto de debate científico, porque no se han puesto de acuerdo los científicos, cambio climático hasta hace poco era uno de estos temas, sea por desconocimiento o por la dificultad de determinar esas consecuencias negativas en virtud de la alta complejidad o numerosas variables involucradas, ese es el componente, eso es a lo que vamos a llamar incertidumbre científica. Y finalmente, que con respecto a la decisión de adoptar medidas protectoras oportunas y eficaces, que era lo que veíamos que es el contenido, si quieren, o el texto del principio de precaución según la Constitución del Ecuador, esas estarán destinadas a evitar que pase, como en la prevención, a reducir que suceda, a mitigar o a cesar la afectación. Lo que significa es tome las medidas para que no siga ocurriendo ese daño, y yo sostengo esas medidas de cesar tal afectación, evitar, reducir o mitigar, perfectamente pueden ser, no puedo seguir adelante con esa decisión, con esa propuesta, como por ejemplo una mina, un bloque petrolero, por mencionar cosas que gráficamente podemos entender como que dañan a la naturaleza, entonces simplemente no puedo tomar esa decisión, tengo que rechazarla. Esa es la cuestión.
Los criterios que sí ha dicho la Corte, además de los elementos que tiene el principio de precaución, es que el que tome la decisión deberá aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, si esos son criterios que tiene que tomar y si es que ya sabemos que el Estado no tiene toda la información disponible y no la puede pretender tener toda la información disponible de parte del proponente, que lo que quiere es que le autoricen, entonces nuevamente regresamos a por qué la naturaleza y sus elementos son titulares de la consulta, ¿verdad? Porque alguien tiene que hablar, más allá de que ciertamente las comunidades van a hablar sobre su entorno, porque su entorno es su vida, ¿verdad? Pero lo que estoy buscando es que hayan formas en las que esa participación de esas comunidades se complemente con la participación de quienes pueden no hablar porque no de su vida o de lo que les va a pasar porque no estén en el entorno, pero sí pueden hablar con los conocimientos que sean científicos o de otra índole, acerca de los posibles riesgos a la naturaleza y sus elementos, y que en ese sentido, cuando no haya la certeza científica, esa falta de certeza no signifique, bueno, pues como no hay certeza de lo que usted me está diciendo, entonces voy a tener que autorizar. ¿Verdad? Porque justo lo que dice el principio de precaución es cuando no hay certeza o cuando tengo dudas, y en eso se empata con ese otro principio que dicen duda en favor de la naturaleza, cuando tengo dudas, entonces voy a preferir la conservación, la garantía, la protección a la naturaleza y sus elementos. Eh, y esa es mi presentación. Podemos, si quieren, conversar también de los otros principios, en el caso Estrellita, pero creo que los han visto más temprano y creo que el tiempo también nos apremia un poco. Pero básicamente mi objetivo acá era lo que les indiqué al principio, ver esta relación instrumental entre las consultas ambientales y la garantía de los derechos de la naturaleza, además de los individuales y colectivos, que creo que eso no está tanto en discusión, y explicar por qué, según nuestra Constitución y lo nuevo que dice nuestra Constitución, que no tienen las constituciones de otros países y por lo tanto no lo ha sabido recoger de esa forma el derecho internacional, nosotros sí tenemos la obligación de considerar, como consideramos a la naturaleza y a sus elementos, incluidas las especies, como titulares de derechos de la naturaleza y por lo tanto, ante la posibilidad de que se afecte su entorno, entonces tienen derecho a ser consultados. ¿Cómo van a ser consultados si no hablan? Bueno, pues también tenemos los mecanismos que sí los dice la Constitución de cómo van a ser considerados. La cuestión aquí para mí es que nosotros no podemos tener una consulta ambiental si estos actores, estos titulares no están siendo considerados. Muchas gracias y buenas tardes y gracias otra vez por la invitación. Verónica, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a unas preguntas. Muchísimas gracias por esta ilustración de cómo en el Ecuador podemos usar nuestro derecho a la consulta. Los ecuatorianos y las ecuatorianas podemos usar nuestro derecho a la consulta. Y en estos casos tan importantes, creo que todas y todos los ecuatorianos ya hemos vivido estos procesos de consulta con Yasuní, Quito sin minería, que podemos hacer una conexión directa de qué importante es estos mecanismos. Inti también nos manifestaba en su presentación la participación ciudadana, qué tan importante es esto. O sea, y son mecanismos que podemos nosotros hacer valer, y en este caso la voz de la naturaleza y la voz de los animales también, ¿no? Nos habló también Verónica sobre el principio de precaución, que es conjuntamente con los otros principios que ya se han resaltado a lo largo de toda esta mañana y de todo este conversatorio, que son los principios de interespecies y el de interpretación ecológica. ¿Cómo es tan importante que nosotros tengamos claro qué significan estos principios para la aplicación de los derechos que ya vemos que tiene la naturaleza y los animales en el Ecuador? Así que muchísimas gracias por esta presentación, Verónica. Tenemos algunas preguntas que se han realizado de forma escrita y luego pasaremos al foro abierto. Una de las preguntas que tenemos, Verónica, que ya se hizo anteriormente, pero no se respondió, así que la extendemos a ti. ¿Cuáles son los distintos escenarios si la esfera económica se quiere imponer ante la justicia desde el poder económico? Y también se hizo alusión al tema de la consulta del Yasuní.
Sí, a ver, esa es, a ver, yo creo que esa ha sido justamente la razón por la cual nosotros tenemos 25 años de contemplar consultas previas, libres, informadas, con pueblos y con la comunidad en general aparte, y no tenemos al momento un solo ejercicio serio, real y acorde a derechos de consulta. Y eso sí es parte de una vergüenza nacional, si quieren, pero la razón no es vagancia de los funcionarios públicos, es esta desafortunada captura del Estado por parte de los intereses económicos. La discusión que se está dando en estos momentos acerca de que si es que se puede o no dar una moratoria o anular los resultados de la consulta en el caso del Yasuní, son precisamente el resultado de la captura por parte del Estado, por parte de las empresas, en este caso mineras y petroleras. Yo creo que ese es un escenario muy cierto, muy real. Insisto, creo que está en el corazón de por qué tenemos un Ministerio del Ambiente que solamente es un empleado del Ministerio de Energía. Sirve simplemente para lavarle la cara. En el caso del derrame que tuvimos hace dos, 3 años, en los cuales el rol del ministerio es tan pobre, revela esa situación. Quizás más la pregunta vaya, bueno, pues, ¿qué hacemos ante esto? Porque no creo que sea un escenario incierto. Yo creo que es muy cierto. Yo creo que esa es la razón. Y lo digo mucho con base en la experiencia ya práctica que he tenido en este país. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? Una de las cosas que yo pues he notado en estas luchas que hemos tenido para conseguir ciertos avances, uno es un trabajo, yo hablo desde lo jurídico, es lo que les puedo comentar. En lo jurídico es exigir y empujar a los jueces, tanto en los jueces de instancia como las altas cortes como la Corte Constitucional, empujar precisamente para que estas palabras de la ley tengan un condumio más práctico, ¿verdad? Y que signifiquen algo. El resultado de eso ha sido, por lo menos en algunos casos, hemos tenido unas victorias importantes, y por victorias quiero decir que se han dado de baja decisiones estatales que no han tenido consultas, precisamente apelando a no el trámite, como decía, sino a cuál es el corazón de una consulta. Hemos tenido esas victorias, y en estos momentos estamos entrando a un proceso de legislación ordenado por la misma Corte Constitucional, donde vamos a tener que volver a enfrentarnos a el poderoso lobby minero, petrolero, eh, mega hidroeléctrico y demás. Eh, y creo que en ese sentido, precisamente aprovechando también otra victoria como fue la consulta popular del Yasuní, que ustedes se conocen ya posiblemente toda la historia detrás de cómo una consulta se la planteó hace 10 años y recién la tuvimos hace 5 meses. Yo creo que en ese sentido, ante ese escenario fuerte que nunca da cara, por cierto, porque nunca sale la Cámara de Minería, solamente aparece ya en los últimos momentos y solamente para hacer lobby directo ante los jueces que les dan mucho oído. eh, yo creo que toca ir a exigir el cumplimiento de esas decisiones. En el caso del Yasuní, yo creo, si me preguntan en técnica legal, la única forma de revertir la decisión del pueblo ecuatoriano en el caso de la explotación del Yasuní, de esta parte que estamos reclamando, el bloque 43, es a través de otra consulta popular. La consulta popular la tiene que decidir la Corte Constitucional, y para hacerlo va a tener que explicarnos por qué una decisión que el pueblo ecuatoriano tomó hace 5 meses, no es hace 2 años. No entiendo cómo el presidente de la República habla de hace 2 años y dice que las cosas han cambiado. Ciertamente las cosas pueden haber cambiado, pero los resultados de esa consulta son de hace 5 meses nada más. Entonces, ahí explíqueme dónde estaba la gran diferencia con lo que tenemos ahora. Quizás teníamos otro presidente, pero ya, pues, él mismo era de los que decía que estaba a favor de la consulta y que iba a votar que sí. Sabrá Dios si es que lo hizo de verdad o no.
Pero en todo caso, la Corte va a tener que explicarnos por qué, si acabamos de pasar una consulta que costó, además nos dijeron, están gastando 60 millones, ¿por qué? Bueno, pues ahora explíqueme por qué quieren que volvamos a gastar eso o quizás otro monto de una consulta que recién se ha hecho, con la intención única que es de revertir lo que ya dijo el pueblo ecuatoriano al respecto. En ese sentido, también creo que por ejemplo, estos ejercicios de participar, estos ejercicios de intervenir, nosotros sostenemos que las consultas ambientales no se deben dar solamente en el momento de decidir si vamos a poner una mina en tal lugar o no, Yurimagua, por ejemplo, sino que tienen que hacerse lo más temprano posible en el momento de decisión, que es lo que manda el estándar ambiental, y el momento más temprano posible es la decisión misma del plan de desarrollo del Ecuador, donde usualmente se incluye la posibilidad del desarrollo minero, petrolero, medio hidroeléctrico, etcétera, o de cualquier intervención, una carretera puede ser incluso. ¿Ok? Entonces, yo sí creo que esa participación de la ciudadanía que cada vez más está sensibilizada, yo admiro realmente a los jóvenes que a mí me hacen replantearme mis hábitos de consumo de todo lo que he escuchado esta mañana. Admiro ese ímpetu eh, en querer ser parte de las decisiones. Es algo que mi generación no la tuvo. Nosotros nos matamos hablando de democracia y consideramos la democracia, bueno, ya voté por Noboa y vaya señor Noboa y haga. No, señor. Cuando nosotros vemos el artículo que dice la administración, gestión de los sectores estratégicos, jamás ha dicho que corresponde a el gobierno de turno lo que quiera hacer. Corresponde al Estado y nosotros somos parte del Estado y eso corresponde hacerlo de acuerdo a principios que nuestra misma Constitución nos manda a cumplir. Y vuelta, regresamos a lo que hemos conversado hace un momento. Verónica, muchas gracias. Qué importante todo lo que nos aclaras y no puedo estar más de acuerdo. Solo comentar también que hay comunidades indígenas que incluso a nivel de Corte Interamericana ya han dicho, no queremos que nos vuelvan a consultar. Estamos claros que aquí no queremos más explotación. Queremos conservar nuestro ambiente, queremos conservar la tierra que nos da de comer, el agua, el aire limpio. Entonces, esto también ya llevar a este derecho de la consulta a niveles de esta naturaleza. Vamos a abrir el foro. Ahí. Sí, solo si me permites un ratito sobre lo que acabas de decir. Eso también es fundamental en las discusiones que tenemos sobre la ley de consulta. ¿Por qué? Porque si la consulta es libre, yo no la puedo imponer. Si es que tú mañana me vienes a decir, soy el Estado ecuatoriano y quiero poner una escuela en tu barrio, muy probablemente yo te diga, es chévere, yo también quiero, pues todos queremos educación, ¿verdad? No necesariamente en este lugar, no necesariamente en esas proporciones, no necesariamente con estos materiales, queremos hacerlo de una forma sostenible y lo demás, ¿verdad? Eso es una consulta. Si me vienes a decir, quiero poner una mina al lado de tu comunidad, yo te digo, y yo puedo decirte, bueno, sí, porque ya tengo otra y más o menos veo cómo trabajo y más o menos soy dependiente en temas económicos si quieres, ¿verdad? Pero puedo perfectamente decirte, no, no me vengas a consultar porque eso contradice las opciones, las opciones de vida que yo como comunidad tengo, ¿verdad? Eso es lo que reclaman muchos pueblos indígenas. Sarayaco ha sido muy explícito en decir, nosotros queremos conservar nuestro territorio y en este ejercicio de conservar nuestro territorio, las actividades extractivas de recursos naturales están vedadas. Entonces no me venga a consultar y cuando usted me diga si es que quiero hacer la consulta, le diré que no. Y si la consulta de verdad es libre, como se supone que es previa, libre, informada, si es libre, entonces no me la puede imponer. Hasta ahí llegamos con el proceso en el que usted venía a preguntarme. ¿Me explico? Y eso es perfectamente compatible con una idea seria de lo que es una consulta. Una consulta no puede ser impuesta, precisamente por lo que está indicando en este momento. Verónica, muchas gracias. Tenemos una pregunta. ¿Cómo incorporar a los animales y a las especies como sujetos de derechos parte de la comunidad? Ya, les pongo por poner un ejemplo. En el caso de Yurimagua, Yurimagua es un sector en el norte, en Imbabura, donde se autorizó se emitió de hecho una concesión minera de un proyecto gigantesco, creo que son como 4.000, 5.000 hectáreas, una cosa por el estilo. No sé exactamente cuánto va a ser lo intervenido o lo que se espera de intervención,
supongo que dependerá de lo que encuentren o demás, pero es gigantesco, ¿no? Es uno de los ejemplos de mega minería. Y uno de los reclamos que hicimos por falta de consulta y cómo la falta de consulta reveló precisamente que había dos especies que se supone que dos especies de ranas que se tenían por extinguidas y que realmente no estaban extinguidas y que no estaban en los estudios ni en los trabajos de prevención de impactos ambientales que había presentado la compañía. En ese sentido, la forma como se ingresa esa participación, si quieren, es justamente a partir de la intervención de personas que, porque en la comunidad yo conozco, aunque no sea parte de la comunidad científica y no le haya puesto el nombre científico a la rana, pero yo sé lo que hay ahí y yo sé que esa es una especie que puede estar en peligro, que no hay muchas y demás. Los volvemos, las comunidades locales, las personas interesadas, las personas activistas, las personas científicas y científicos de la academia, se vuelven las voces justamente a partir de lo que conocemos. Y a partir de lo que no conocemos, pero intuimos, e intuimos que puede haber un daño significativo, intervienen también como la voz, si quieren, de quienes no tienen voz, estos principios que ya la misma Constitución nos dijo que debían respetarse. Entonces, insisto yo, y ahí me uno, si es que eso es lo que dijo la doctora Núquez, mayor participación es la que nos va a permitir a nosotros precisamente poder ser la voz de quienes no lo son. Y eso implica que los procesos de consulta no sean nuevamente estos restringidos a solo estos que están aquí en los casos y decididos entre gallos y medias noches, porque así es como sucede de un momento a otro, 2, 3 horas de una sesión en la que uno no le explican nada, y terminan tomando las decisiones de esa manera. Entonces, yo sí creo que es muy válida la pregunta, bueno, ¿quién tiene la voz por la naturaleza? Y yo creo que quizás entonces la respuesta es nosotros debemos volvernos las voces, que no sea una sola, porque el gobierno siempre va a querer decir yo represento al bien general, a las voces que seamos las que intervengamos en esos procesos. Que no es fácil porque una de las cosas es que un día nos llamen, bueno, vamos a hacer consultas de 100 proyectos. ¿Y cómo nos damos abasto para todo? Eso también tiene que ser parte de la discusión, ¿verdad? Un proceso legítimo de decisión tiene que ser un proceso que realmente permita la mayor participación de la mayor cantidad posible de voces. Y eso no puede ser a través de, ahorita les mando 100 consultas para que los 50, 20, 80, los que sean que están trabajando vamos a tener que hacernos pulpos y tratar de participar en todos. Muchas gracias, Verónica. Y la última pregunta es, ¿qué pasa o cuáles serían las consecuencias para que el Estado, si una especie, perdón, cuáles serían las consecuencias para el Estado si una especie se extingue? Por ejemplo, el cóndor, por la inacción o por no hacer caso a los científicos. Bueno, yo creo que ahí el Estado incurre en responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad que tiene por no haber cumplido con sus obligaciones precisamente de garantizar la naturaleza, los procesos vitales en la naturaleza y en este caso las especies que dependen de esos procesos vitales. Hay una responsabilidad estatal. Yo creo que nosotros no hemos avanzado mucho, hablo ya de la comunidad jurídica, no hemos avanzado mucho en lo que se llama la responsabilidad estatal por daños o la responsabilidad que no deriva de contratos o de la ley, por ejemplo, sino de los daños por justamente acciones u omisiones que hayan resultado en estas situaciones que de verdad lo que demuestran es justamente la falta de garantía de algo que tenían la obligación de cumplir. Verónica, muchísimas gracias. Solicito un aplauso para Verónica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme y por Gracias todo por lo que he aprendido hoy. acompañarnos. Gracias.